En este video vamos a ver los tipos de carbonos, es decir, cómo los distintos carbonos se pueden clasificar. Y va a depender de a cuántos carbonos se encuentra unido. Entonces, un carbono primario son generalmente los de los extremos, ya que están unidos a un solo carbono. Este carbono de acá es un carbono primario porque está unido solamente a un carbono, que sería este. El carbono secundario es el que está unido a dos carbonos. Generalmente son los de los medios. Entonces este carbono está unido a este carbono de aquí y a este carbono de aquí. Entonces es un carbono secundario. Lo mismo para un carbono terciario, es aquel que está unido a tres carbonos, como es este caso que se señala. Y un carbono cuaternario es aquel que está unido a cuatro carbonos, ¿sí? Entonces supongamos aquí en este ejemplo vamos a tener estos de aquí serían carbonos primarios. Eso es un primario, 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 ¿sí? Ahora, un carbono secundario, ¿sí? Sería, por ejemplo, este de aquí. Esto es un carbono secundario porque está unido solamente a este carbono y a este carbono. Un carbono terciario sería, por ejemplo, este de aquí, porque este carbono está unido a este carbono, a este carbono y a este carbono. Y un carbono cuaternario sería este de aquí, porque está unido a este carbono, este carbono y este carbono. Eso es en cuanto a los tipos de carbono. Esto nos va a servir, por ejemplo, después para hablar de alcoholes primarios, alcoholes secundarios, etc. Otro tipo de clasificación que vamos a ver son los tipos de fórmulas. Entonces tenemos aquí la fórmula molecular, que es a la que más estamos acostumbrados, ya que se indica el tipo de átomo, carbono por ejemplo, y la cantidad, carbono 6. El tipo de átomo o la clase de átomo, hidrógeno, y la cantidad, 2. ¿Sí? Este es el ejemplo de la glucosa. La fórmula estructural o la fórmula desarrollada es aquella donde se indican exactamente la disposición de los átomos. Sería la que estamos acostumbrados a hacer en estructura de Lewis. Acá ustedes en esta estructura pueden ver bien hacia dónde se orientan los diferentes átomos que forman la molécula, y también se coloca cuando hay los pares de electrones libres. La fórmula semidesarrollada es colocar solamente los enlaces entre carbono y carbono, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer la semidesarrollada acá, tendría que escribir carbono, hidrógeno 3, oxígeno, carbono, hidrógeno 2, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? Entonces, en esta fórmula se puede ver que es semidesarrollada porque solamente se indican los enlaces entre carbono y carbono. Como en este caso particular, estos grupos del medio que se llaman metileno se repiten 3 veces, se puede escribir de esta forma. Es otra manera de escribir una fórmula semidesarrollada. En la fórmula condensada se escribe lo mismo que en la semidesarrollada, pero sin los guiones, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso ustedes tienen todos los grupos de átomos sin los guioncitos. Cuando les aparece entre paréntesis, quiere decir que está unido al carbono que está a su izquierda. Entonces, este carbono está unido a este carbono. Y este carbono que está acá y que está entre paréntesis está unido a este carbono de aquí atrás. Es decir, que este carbono está unido a este y a este carbono, ¿sí? Entonces, cuando hay un grupo que está unido al carbono anterior, se coloca entre paréntesis. Y la fórmula de esqueleto, que es la que más utilizamos, que se escribe así con palitos, y cuando hay un elemento distinto al carbono o al hidrógeno, se escribe su símbolo. Entonces, en este caso, ¿qué pensamos? Que en cada vértice hay un carbono con los hidrógenos correspondientes, ¿sí? Es decir, tenemos la fórmula, ¿sí?, que nos da el problema, sería esto. ¿Eso qué quiere decir? Que acá tengo un carbono,
Acá tengo otro carbono y otro carbono. Este carbono de acá está unido a un cloro, por eso está escrito. Y después todos los demás enlaces los tenemos que completar con hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? Los necesarios para llegar a 4 enlaces. Entonces estos carbonos de acá del extremo ya tienen ocupado un enlace. Para llegar a 4 me faltan 3. Este carbono ya tiene ocupado 2 enlaces. Entonces para llegar a 4 me faltan 2. Y este carbono del medio, que tiene el cloro, le falta solamente un enlace para llegar a 4. Entonces se coloca solamente un hidrógeno. Esos son los distintos tipos de fórmulas. Se pueden combinar, ¿sí? Es decir, yo puedo escribir una fórmula de esqueleto y aquí puedo poner una fórmula condensada, ¿sí? Yo podría hacer esto y colocar aquí algo condensado, ¿sí? Por ejemplo, esto sería una forma de poner condensado. Acá le pongo un 2 y acá un 5, ¿sí? Una molecular, perdón. O puedo poner una condensada que tendría que escribir este grupo, el grupo etilo, así condensado. En lugar de escribir este grupo etilo que está escrito como en forma molecular, puedo escribir esto que está en forma condensada, ¿sí? Combinando las fórmulas.